Bienvenidos a la meditación diaria de la congregación La Gracia de Dios. Oramos al Señor para que nos dé revelación y alumbre nuestro entendimiento en el conocimiento de Él. Para hoy tenemos la meditación que se titula ¿Qué nos aclara Romanos capítulo 3 versículos 29 y 30? Para eso pues vamos a leerlo. Bendecida, ¿qué dice Romanos capítulo 3 versículos 29 y 30? Nos dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Desde los inicios del pueblo de Israel, Dios se reveló como el único y verdadero Dios. Israel fue escogido como nación santa, apartada para manifestar la gloria divina. Sin embargo, el propósito de Dios, bendecida, nunca fue limitarse a una sola nación. ¡Qué generosidad! Hermoso, un Dios para todos. Así es, Él quiso bendecir a todas las familias de la tierra, en la promesa que le hizo a Abraham. Y esa la encontramos en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 3. Es una invitación a leer ese versículo, bendecidos. Sí. En Romanos, capítulo 3, Pablo trata una pregunta clave que desafía las ideas exclusivistas de los judíos del primer siglo. Esta pregunta ¿es Dios solamente Dios de los judíos? La respuesta es rotunda, no. Él también es Dios de los gentiles. Así es, Pablo habla sobre el privilegio sí que tuvo el pueblo de Israel. En Romanos capítulo 9, versículos 3 al 5, ¿qué dice? Nos dice, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Mira Dios cómo alumbra la mente. La elección de Israel fue un medio para un fin más grande, revelar a Cristo, el Salvador de todos. Cuando Pablo pregunta, ¿es Dios solamente Dios de los judíos?, está señalando lo absurdo de encerrar a Dios dentro de una cultura particular. Dios es soberano, universal, como dice en libro de Hechos, capítulo 17, versículo 26. ¿Qué dice? Nos dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Tremenda luz. Durante siglos los judíos veían a los gentiles como impuros. Gentiles son las personas del resto de naciones. Ajá. Pero Cristo rompió esa división con su sangre. Miremos lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 14. Bueno, nos dice, porque Él es nuestra paz, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Generosidad de Dios con las demás naciones. Regresando a cómo veían los judíos al resto de las personas de otras naciones, encontramos la historia en Hechos 10 de Pedro y Cornelio. Dios le revela a Pedro que con la resurrección de Jesús había cambiado la relación de Dios con el hombre. Y Pedro le dice a Cornelio y los que con él estaban. Miremos lo que dice en el libro de Hechos capítulo 10 versículos 27 al 29. Nos dice, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Revelación que le estaba haciendo Dios ahí a Pedro. Regresemos al versículo de Romanos 3, versículo 30. ¿Qué dice? Nos dice, Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. O sea que todo es por fe. No se trata de circuncisión o incircuncisión. La circuncisión era señal del pacto con los judíos que pertenecían al pueblo de Dios, y la incircuncisión representaba a los demás, a los gentiles, excluidos del pacto,
no eran pueblo de Dios. Pero ahora ambos son justificados por el mismo medio, que es La fe. No es la ley, ni los ritos, ni la nacionalidad, sino la fe en Jesucristo. Dios no ha establecido dos caminos de salvación, uno para judíos y otro para gentiles. Hay un solo camino y es por fe. Así es, bendecido. Dios es uno y Él es Dios de todos. Qué bendición. Su plan de redención no se limita a una nación, sino que incluye a todos los escogidos desde antes de la fundación del mundo, sin importar la nación. Tanto el judío como el gentil son justificados por la fe. Oramos para estar firmes en la fe. Bueno, y vamos a continuar entonces con la hermosa invitación que nos hace nuestro amado Dios a través de la palabra en Mateo capítulo 6, versículo 6. Que nos dice: pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Somos la congregación La Gracia de Dios, viviendo en lo sobrenatural. Vivimos por fe, no vivimos por vista. Bendiciones para todos.